Hola, soy Aaron. Y yo soy Lali, y esto es Efecto Ficción. Bienvenidos al tercer episodio de Efecto Ficción. En esta oportunidad tenemos un tema súper importante e interesante para hablar, pero antes de eso queremos darles algunos updates acerca de lo que ha pasado en esta última semana. Aaron tiene updates más interesantes referentes al mundo justamente del cine, así que cuéntanos, ¿qué tal? ¿Ha sido alguna premiere? ¿Ha pasado alguna película que nos quieras recomendar, quizás fuera del tema del día? Bueno, he ido a dos premiers últimamente, pero a la anterior, que es la de la profecía, no la mencioné, ¿verdad? La anterior vez, porque ya bueno, fui a ver la de la primera profecía, se llama, que es la precuela de The Omen o la saga de la profecía, creo que es de los 70, si no me equivoco. Y en realidad, pues a mí desde niño me gusta, es las pocas películas de terror que realmente me gustaba, porque nunca he sido mucho de terror. Y este es básicamente el origen del anticristo, cómo es de que se planifica su venida al mundo y te van como que contando ciertas cosas que quizá en la saga original como que quedan un poco a la interpretación. Aunque hay cositas que no me convencieron porque de alguna forma quizá contradicen como que lo que ya se había dicho, pero estaba interesante. Sí, porque justamente yo recuerdo que... ¿Sí has visto la profecía? Claro, hace miles de años. Ya, o sea, hay una parte donde te dicen como que la mamá de Damián es básicamente un chacal, ¿no? Y se ve como que este animal a lo lejos. Entonces, claro, por el tema demoníaco no, te dan a entender que no es humana su madre. Y acá básicamente sí. Obviamente tiene un origen sobrenatural, o sea, bastante turbio y todo, chévere, pero de alguna forma como que no sé cómo conectarían eso, ¿no? Porque ahí como que están planeando dos ideas que ajá, o sea, entiendo igual de que han querido como complejizar el origen para hacerlo más interesante y que no sea solamente que un chacal tuvo un hijo, pero sí está raro eso, ¿no? O sea, quizá de ahí puedan parcharlo, ojalá lo hagan, pero no sé si vaya a tener secuelas. O sea, se nota que sí la han querido hacer como para iniciar una especie de segunda saga, pero creo que en taquilla no le ha ido tan bien. Yo sé que la peli ha tenido una buena recepción en críticas, pero pues no necesariamente eso va de la mano con el taquilla, ¿no? Y bueno, yo hoy fui a ver una película que la verdad, o sea, no me gustó mucho. O sea, es que es difícil, sobre todo cuando, o sea, siento que no tienes que haber estudiado comunicaciones ni nada de cine para darte cuenta de los fallos de esta película, pero creo que es peor cuando se has estudiado Claro, y lo notas saltan las mucho cosas más. técnicas como, o sea, cortes de planos, ¿no? Estos interplanos para diálogos que se vean mal ejecutados, ¿no? Con los ángulos, no con la mínima distancia de ángulos necesaria para que sea un contraplano, por ejemplo. Sí, realmente sí, y cambios de iluminación que, o sea, muy fuertes. Incluso hay una escena al inicio que es triste porque se supone que te están concientizando sobre el abandono animal y ponen música de comedia. En- Ajá, y es raro porque o sea, ellos te quieren hacer concientizar, pero te ponen música de comedia cuando el animalito se queda perdido. Es como, ¿por qué? O sea, no tiene sentido. Y más cositas, sí. O sea, la peli al final me dio penita. O sea, me dio pena la peli, pero me refiero que sí logró darme pena al final por el desenlace. Y además porque está basado en un caso real de un perrito que básicamente espera a su dueño hasta ahora y el dueño nunca va a regresar. Es como un hachiko, pero peruano. Ok. Pero, o sea, la iniciativa está buena, me parece chévere que difundan esto, ¿no? De que adoptes, no compres. Pero bueno, o sea, eso no salva cuando una ejecución es mala, pues, ¿no? A nivel audiovisual. Claro, todo el Ni, tema de ni modo. producción, o sea, el detalle técnico está como muy malo. Sí. Rayos. Yo creo que, bueno, en estas semanas en lo que ya me he mudado y lo que estoy acostumbrándome un poquito a Buenos Aires, no he visto ninguna como película en cine aún. Si hay algún festival en donde nos han recomendado que vayamos a ver cine argentino, pero lo que sí he visto es series. Justo empecé Queen Charlotte y está interesante porque al inicio de la serie ya te dan como que este disclaimer de por qué es como no históricamente correcto lo que vamos a ver, sino es como parte de la visión de los productores, de los directores y todo lo demás. Y la historia está avanzando bastante bien realmente. O sea, he visto solamente 2 capítulos. Tenía mucho miedo de ver la serie porque todo el mundo dijo que estaba buenísima y es como, a ver, ¿a qué se refieren con buenísima? Porque los estándares actuales no me encantan.
Um, pero está bueno, está interesante, personajes bastante profundos, igual tiene la problemática y cosas como de la época, a pesar de que no es históricamente correcto. Entonces me está gustando bastante la serie, hoy 2 capítulos nada más. Siento que está avanzando hacia un lado que me parece muy interesante el tema de enfermedades, como temas de amor, temas de responsabilidad. Entonces vamos a ver cómo va. Espero que para los siguientes capítulos les tenga update de eso. Y creo que eso es todo lo que he visto. O sea, he estado viendo como mis comfort movies, que igual ya lo hablaremos en un siguiente capítulo. Y vayamos al tema central, como han visto en el título del episodio, que son las distopías. Entonces, quiero como que empezar un poquito diciendo cuál es mi concepto de distopías. Después Aaron quizás también nos pueda contar un poquito del suyo. En mi caso, yo comencé a escuchar el término distopías realmente con las películas que se hicieron súper populares hace algunos años, los Juegos del Hambre y todo como la corriente que vino después de. Y para mí, una distopía, al menos en lo que es cine, que también abarca libros y demás artes, es como este producto, esta historia en donde hay un gobierno opresor, en donde las personas no tienen libertad, en donde pues se violan bastante los derechos humanos básicos y fundamentales, y en donde aparentemente ha sucedido algo que ha hecho que la humanidad vuelva como que a este círculo de casi que control total, de cero libertades. Yo creo que es como la forma más básica en la que les puedo contar cuál es mi como visión de lo que es una distopía, y ahora vamos a ir profundizando con los ejemplos y con recomendaciones y con todo lo demás. Y en tu caso, Aaron, para ti, ¿qué vendría siendo una distopía? La mía es más simple que la tuya. Ah, ok. Es lo contrario a una utopía. O O sea, sea, sí, o sea, pero como, igual hay mucha gente que no sabe que es una o utopía. sea, utopía básicamente, es que en realidad el concepto de distopía nace a partir de la contraposición a De lo utopía, ¿no? opuesto a la utopía, sí. Entonces, la utopía es básicamente una sociedad y un mundo perfecto, sin necesidades, sin falencias, básicamente es casi un paraíso, ¿no? Solamente que terrenal, que fue Sí, creado por Thomas Moro o Thomas More, porque Moore. él creó la novela Utopía, y él era el secretario de gobierno, me parece el cargo, pero era un alto mando del gobierno de Enrique VIII o Henry Ujú. VIII. Entonces, al final a él lo matan, creo, y lo mata Enrique VIII, o sea, pero bueno, sabemos que sí, o sea, de hecho, eh, hay una serie que me encanta que se llama The Tudors, que te Ah, habla sí, justamente de toda la historia legítimo. de Enrique VIII y sus esposas, y justamente ahí Thomas More tiene una participación bastante grande. Y como que, ni si bien no te están poniendo el tema de que estés escribiendo utopía, sí te dan como que estos guiños para gente que de alguna manera va a captar la idea, ¿no? Pero bueno, Ujú. el caso es que distopía en sí es eso, ¿no? O sea, es un, como dijo Lali, en sí como un gobierno dictatorial generalmente. A mí como que la expresión que más me gusta es que es una realidad indeseable o una sociedad indeseable. En realidad eso es exacto. O sea, creo que lo, digamos, lo, lo clave en una distopía es de que la historia que cuentes haga sentir a la persona que no le gustaría vivir en ese lugar. Puede ser desde el realismo, desde la fantasía, la ciencia ficción, porque a veces como que se ha enlazado mucho como distopía, o es realista o es ciencia ficción, no necesariamente, pero podría ser cualquiera. Eso, claro, en realidad es una temática, no un género. Mucha gente también dice como, el género de distopía, eso no, no es un género. El género, o sea, ya, o sea, o en realidad el subgénero sería como fantasía, ciencia ficción, realismo, pero, claro, la distopía es una temática, ¿no? Y de hecho, no solamente eh, son como que ponte, no sé, los conocidos como los Juegos del Hambre o Divergente, de hecho, incluso hay series o cómics que también te hablan de eso. Pero bueno, antes de seguir diciendo eso, bueno, para cerrarlo, es sí, o sea, en realidad es una sociedad indeseable, una realidad indeseable en la que se cometen atropellos de una manera normalizada. Creo que eso también es el punto, ¿no? O sea, donde ya las cosas malas que suceden no son denunciables o no hay quien te salve de eso, o sea, no hay una ley. O sea, de alguna forma, si lo piensas, hasta cierto punto vivimos en una distopía también, Claro, porque, es o que sea, muchas en cosas que realidad como, suceden, sí, exacto, lo que dices, dentro de las distopías, justamente esto que nosotros ahorita con nuestra moralidad y todo lo demás vemos que es negativo, dentro de la distopía es parte de como el común denominador, y si bien alguien puede llegar a quejarse que es justamente el héroe que va a cambiar todo, en realidad está bien visto en la sociedad porque los está llevando por un camino que justamente a veces es un castigo o todo lo demás,
pero no se rebelan ante ello, porque en las distopías te dan a entender de que ha pasado mucho tiempo en ese mismo sistema. O sea, de que Claro. en algún momento de la distopía que estés leyendo, que estés viendo, alguien se va a rebelar contra eso, sí, pero no es algo que se esté comenzando a imponer, sino ya era como el común denominador de toda la sociedad. Lo cual igual es muy triste, pero pues ajá. Y dentro también como de este tema de las distopías, que sabemos que se ha hablado un montón de veces en un montón de ámbitos, o sea, yo siento que igual son relevantes justamente para darnos cuenta de hacia dónde podemos estar yendo con el comentario de Aaron, de que si veo realmente y repaso la historia, por ejemplo, no sé, de Perú, digo, ok, actualmente sí podemos estar en una distopía con todas las cosas que pasan y todos los problemas, pero tenerlo como dentro de la ficción, historias distópicas, ya sea en cine o en libros, igual te hace darte cuenta de que puede ir a peor, y ese peor es justamente lo que no queremos, o sea, justamente lo no deseado, y lo que de alguna manera yo siento que las distopías sirven es como para abrirte un poquito los ojos a este extremo que hay en cada una de ellas, pero que igual hay un como simil en nuestra realidad. Y ya vamos a ver con los ejemplos como más a detalle. Pero para mí sí son súper importantes las distopías. Hubo un tiempo aquí como en el 2000 que 10, 11, como hasta el 16, en donde estuvieron súper en boga, al menos lo que son distopías juveniles, porque distopías viene hace muchísimos años y hay un montón de Claro. libros de historias, pero en lo que es juvenil, en lo que fue el boom comercial cinematográfico y literario, fue entre el 2010 y 2016, y levantó un montón, y ahora siento yo que se está como volviendo también a hablar un poco más del tema, y es importante ver a qué nos lleva eso. Entonces, no sé tú cuál veas que es como que justamente este tema importante o relevante para seguir hablando sobre distopías ahora. O sea, yo creo que un tema que va a ser como de alguna forma, o que es ajeno, no, mejor dicho, no es ajeno, es inherente, es al revés. O sea, algo inherente a la humanidad es la política, ¿no? O sea, mucha gente, eh, no solo joven, también adulta, a veces como que le huye al tema de la política, ¿no? Como que dicen que son apolíticos o que no les interesa, pero es que es casi imposible ser apolítico porque al vivir en sociedad uno tiene políticas y al final vives en un gobierno, no quieras o no. Entonces, creo que yo, por mi parte, diría que esa sería como una temática que siempre va a ser relevante, ¿no? Porque es casi imposible de que haya una sociedad sin política, por más de, o sea, sea el pensamiento que tengas, sea del espectro de que sea de izquierda, derecha, arriba, abajo, lo que sea, siempre va a haber ese tema. Entonces, eh, yo creo que se puede tratar de muchas formas y creo que siempre se va actualizando también, ¿no? Porque van cosas que suceden en la historia de que quizá antes no habían pasado, entonces eso como que siempre va a ser una temática que se pueda ir como retroalimentando de alguna manera y que se puede de alguna forma también como retratar desde diferentes géneros, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, algunas ya te hablaban desde el tema, por ejemplo, de la censura, como Fahrenheit 451, ¿no? Donde se queman libros, y que de alguna forma ya hay gente que, por ejemplo, ya habla de eso, ¿no? O sea, de que estamos viviendo un Fahrenheit, pero no, o sea, voy a decir lo chistoso, aunque no es chistoso, es de que no se está viviendo un Fahrenheit desde el gobierno, sino desde la propia sociedad muchas veces, ¿no? O sea, cuando se censuran libros porque simplemente se considera que no, o sea, no sé, tienen valores como que no deberían ser. Y claro, o sea, está bien, creo que está bien fiscalizar de alguna forma hasta cierto punto, pero cuando ya se censura y te dicen, no, eso no se publica, o ese libro hay que cancelarlo, o mira, ese personaje hace unas cosas que no van con la mentalidad actual. Y claro, o sea, pero esa es la idea también creo que de la ficción o del arte, ¿no? O sea, el arte es amoral en sí. Pero sí siento que hay una tendencia actual de como cancelar todo. Y, y si bien no hay un gobierno que queme libros, creo ahorita, sí hay como personas civiles quemando metafóricamente y simbólicamente libros y otras personas porque no piensan como ellos, ¿no? Y justamente eso, ¿no? O sea, el tema de que parece ficción, pero cuando lo extrapolas a tu realidad, no se siente tan ficción, porque realmente son cosas que están pasando, quizás no en la manera en la que aparecen en esa ficción, pero están pasando en Twitter, están pasando en Instagram, están pasando en la vida real, están pasando cuando dicen no se puede leer ese libro en las escuelas por tal, tal, y es como, ok, sí sucede como que en todos los ámbitos,
Y yo igual quiero como hablar un poquito de cómo fue nuestro acercamiento con las distopías. Siento que en mi caso, por ejemplo, quiero contarles cómo me acerqué a ellas, cómo descubrí que eran una distopía y luego qué otras distopías comencé a leer como para entender un poco más este espectro de qué es una distopía en sí. Y en mi caso yo comencé con los Juegos del Hambre, justo lo dije en el capítulo anterior, yo los Juegos del Hambre los leí los tres de golpe, ni bien estaba la primera película, como que Lucy me los dio, los leí, me gustaron muchísimo, dije, ¿qué es esto? Porque eran como los primeros libros juveniles, igual pónganle que para esa época tenía como 19, 20 años, quizás un poquito menos, quizás menos, sí. Y claro, yo venía de leer fantasía, venía de leer poquito romance, venía de leer muchos contemporáneos. Y en ese momento comencé a leer los Juegos del Hambre y me atrapó no solamente el hecho de los personajes y la historia que sí como tiene mucha acción dentro de ella, sino todo este como contexto y toda esta profundidad un poquito más social, política de los distritos, de por qué el Capitolio era de esa manera y todo lo demás. Y cuando comencé a investigar que la autora también se había basado en esta frase de como al pueblo con pan y circo, que me hizo mucho match, porque como saben me gusta mucho la mitología y la historia en sí, entonces en la historia romana hay mucho de eso. Y comencé a investigar un poquito más de cuáles fueron sus referencias y a ver entrevistas y analizar un poco más. Y claro, me di cuenta que lo que justamente me había traído era todo el como bagaje que tenía la historia, más allá de la superficie, lo divertido, lo lleno de acción y de conflictos y de plot twists, sino como lo que había debajo y toda esa crítica social, todo el tema también de las represiones que habían y luego que hizo mucho como contraste con lo que pasaba en la TAM, que me gustó tanto que dije, ok, voy a averiguar más acerca de las distopías. Y en su momento sí comencé a leer. Primero, cuando busqué que era una distopía, me pareció como, es lo contrario a una utopía. Dije, ¿qué es una utopía? Y averigué un poco más y claro, en el cole habíamos leído Un Mundo Feliz. Y básicamente también tenía que ver con esto. Luego de Los Juegos del Hambre me leí 1984 y tiene mucho que ver como con Gran Hermano y todas estas cosas en donde el gobierno te controla como cada pasito que das. Y luego también de algunos años leí Fahrenheit, eh, y fue también un descubrimiento diferente y un sentir diferente porque si bien me había acercado a las distopías en su momento, quizás no tenía tanto, no sé, conocimiento del mundo real, si se puede decir. Y luego cuando leí Fahrenheit, que fue hace un par de años, sí era como todo me explotó en la cabeza porque cada cosita que pasaba en el libro hacía justamente este simil con las cosas que pasan en la realidad. Y era muy fuerte como de ver este contraste de un libro que no se escribió ahorita, ni hace 5 ni hace 10 años, y que tuviera esto de, está pasando ahora en la actualidad cosas muy similares, no tan extremas, pero muy similares a lo que me relata el libro, fue como muy chocante. Luego de eso también en el club, que lo leímos en mi club de lectura, vimos la película, contrastamos un poco más. Si bien el libro a mí no me terminó de encantar porque siento que no tiene un buen cierre, sí me hizo reflexionar mucho, me hizo pensar, nos hizo analizar cosas y creo que eso fue súper interesante. Y ya después me fui con más series, más películas, o sea, más adelante igual quiero hablarles de este, El cuento de la criada y de todas este tipo de series y películas que surgieron a partir de, y como también hubo algunos libros que habían estado un poco vetados o que habían pasado sin pena ni gloria en su momento y que ahora volvían a resurgir. Y nada, eso siento que fue mi proceso con las distopías, el obsesionarme un poquito con los Juegos del Hambre y luego hacer como en retrospectiva qué es realmente, comenzar a analizar, comenzar a averiguar. Y eso es lo que me gusta mucho cuando algo tiene como una base más profunda que me da a averiguar, a investigar, a analizar cosas. Y llegué a Utopía y de ahí como que hacia adelante también cómo fue el surgimiento de las distopías. Y si no han leído 1984 y Fahrenheit, igual es como, los tienen ahí sí o sí. En tu caso, Aaron, ¿cómo fue este como proceso de descubrir las distopías? No sé si lo descubriste también en el cine, en las series, en los libros, y de ahí qué fue lo que pasó, si es que te quedaste en ellos y quisiste investigar un poco más. O sea, en mi caso creo que igual, o sea, ahorita que me acuerdo, no sé si mientras hables se me ocurre otra cosa, pero creo que en mi caso fue también con los Juegos del Hambre. Creo que muchas personas de nuestra generación se acercaron a esa temática y a ese concepto con los Juegos del Hambre. Me parece que se estrenó en el 2012, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que
mi ex, que ya no estábamos, simplemente seguíamos hablando y ella había ganado eh, entradas. No sé si era un Adam Premier o una función previa. Obviamente, contexto, a nadie le interesaba los Juegos del Hambre en ese momento. O sea, era una película básicamente casi independiente. Entonces, exacto, entonces era como que, bueno, o sea, al menos acá, claro, de ahí la comentaron, pero cuando salió el trailer y cuando se estrenó era como, bueno, es una película con un nombre raro, algo así. Entonces, ella ganó pases y me dijo para ir. Y yo fui con muy pocas expectativas, la verdad. Y la verdad, a mí la película me gustó un montón, tanto por la acción como por la temática, o sea, la manera en que ejecutaron las cosas. Eh, sí, o sea, creo que toda esta estética y el contraste, ¿no? Entre el Capitolio y los distritos me pareció muy, muy chévere y de hecho a mí me marcó mucho, creo que el final de la primera película, cuando a Seneca, claro, o sea, no el final del juego, sino de la peli, porque es como que, o sea, sí, obviamente ahorita no me acuerdo exacto cómo era, pero sí me marcó bastante porque me pareció muy bien lograda, o sea, me pareció, no voy a decir una obra maestra, pero me pareció muy chévere cómo lograron a nivel visual, a nivel actoral, a nivel auditivo también, porque es básicamente cuando creo que Katniss sale por última vez y Snow también como que sonríe, ¿no? Y llaman a Seneca y a Seneca básicamente le ponen las vallas venenosas para que se mate. Y justamente creo que, claro, eso es lo chévere, no te lo dicen, o sea, tú lo vas a entender y eso es algo bien hecho. Y de ahí, claro, o sea, sale como Snow de la habitación y comienza, cuando él está saliendo de la habitación, está que son esta canción de Arcade Fire de ¿cómo se llama? Abraham's Daughter, la hija de Abraham. Y no sé si has escuchado la canción, porque es parte de la banda sonora de Los Juegos del Hambre. Es, debes haberlo escuchado, pero la canción de Abraham's Daughter es básicamente el relato bíblico, hecha canción, de cuando Dios le dice a Abraham que mate a su hijo, ¿no? Entonces, acá justamente hacen como los símiles de que, o sea, quién es Dios, que básicamente Dios es el Capitolio, ¿no? Diciéndole a los distritos, mata a tu hijo. Y claro, o sea, y justamente hablan de, claro, o sea, Abraham no, el relato no trata de su hija, ¿no? O sea, la hija es Katniss, pero realmente no, es como que lo insertan ahí, pero justamente hablan de esta voz silenciada, de esta mujer invisible, que es la que va a disparar la flecha para acabar con eso. Entonces, es muy chévere porque incluso, no me acuerdo si el que lo canta es un ángel o hay como la intervención de un ángel, pero es bien chévere la canción. Pero bueno, el caso es que me gustó tanto, creo que esa última parte, o sea, toda la peli me gustó, pero me marcó tanto esa última parte porque yo soy como muy así audiovisual. No hablo de mi carrera, sino razono muy audiovisualmente, a eso voy. O sea, disfruto mucho de las cosas audiovisuales, sobre todo con temas de música. Entonces creo que eso me hizo conectar más y a partir de eso fue como quise averiguar más, ¿no? De qué era distopía. Y de ahí me acuerdo que acá no llegaban los libros en un inicio. Entonces me acuerdo que justo mi mamá el año siguiente se fue a Los Ángeles, en Estados Unidos. Y entonces, como le encargué que me los trajera, ¿no? Y me trajo, creo que, la trilogía. ¿Me trajo la trilogía o no? Sí, 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 sí. O sea, me trajo los tres, que están por acá atrás, justo están ahí, que es en la edición negra. Y ya, porque yo no quería, claro, de ahí comenzaron a traerlos la edición, pero con la portada de la película y yo no la quería. Y ya, entonces de ahí, bueno, de ahí también ya me enteré que existía Divergente, porque en ese momento yo estaba muy full en Twitter también, entonces en Twitter te hablaban de Divergente, de ahí me enteré de The Maze Runner, pero creo que definitivamente Los Juegos del Hambre fue mi primer acercamiento a las distopías. Claramente sé que es una distopía juvenil, no es el libro que creó las distopías ni nada. Claro, y de ahí, por ejemplo, también leí ya hace como 2 años también, porque fue en el 2022. No, yo en el 2021 fue, me acuerdo, que leí lo de Fahrenheit 451. Eh, Me pareció chévere, pero claro, o sea, es un lenguaje muy distinto, ¿no? O sea, es un poco más lenta, más sosegada, no es que vas a encontrar secuencias de acción, es más la crítica, ¿no? Y esa cuestión de... Ujú.
Claro, o sea, que los bomberos sean los que queman, es como básicamente, ¿no? Cuando el policía es el que roba, ¿no? Y eso sucede en la vida real, o sea, cuando salen noticias como atraman al líder de banda criminal que era policía, entonces es como el colmo, ¿no? O sea, y el colmo de ese libro era que los que quemaban eran bomberos y que la humanidad había, o sea, el porcentaje mínimo de la humanidad que se había como dedicado a guardar o atesorar la literatura lo había hecho de memoria, ¿no? O sea, porque era cada persona tenía que acordarse de un libro. Entonces sí, es muy chévere y definitivamente, o sea, yo sí entiendo que puede haber jóvenes de que les aburra leer el libro porque ya, o sea, están esperando leer de repente algo con, por decirlo, más acción o un lenguaje distinto, pero es importante tener en cuenta también de que no se podría haber llegado a las historias de ahora sin las distopías clásicas, ¿no? Y de ahí creo que una que me gustó bastante, creo que está entre el camino entre ser un clásico de distopía, pero también funge como juvenil. Aunque bueno, un clásico también puede ser juvenil, no es como que divorciado. Ajá, es The Giver. Eh, claro, o sea, The Giver, que bueno, lo tradujeron como el dador de recuerdos. Al menos el primer libro es una distopía, o sea, que se reconoce fácilmente porque incluso tienen un sistema socialista, pero que también te reprime los sentimientos y no puedes ver colores, y como una utopía. Exacto. Y eso es lo que también es como que lo que más perturbador, porque el personaje no reconoce que está viviendo una sociedad indeseable, sino que los personajes están básicamente controlados, idiotizados, drogados, de todas las formas posibles que ellos creen que están viviendo una buena vida y en realidad les han quitado todo, ¿no? Pero lo que más me parece chévere de Daiver, y creo que no lo he leído en otros libros, no digo que no existan, solo yo no lo he leído, es de que logra tener un mensaje político, pero también un mensaje místico y espiritual, porque te hablan de la evolución espiritual, o sea, Jonas, que es el protagonista, justamente nadie puede ver colores y justamente a las personas les reprimen de poder ver colores o tener sentimientos porque te dan a entender, y tiene un punto lógico, pero es deshumanizante, en el que si uno ve colores, ve diferencias, y cuando hay diferencias hay conflicto, y si hay conflicto pues hay guerra, discriminación y bla, bla, bla. Entonces para que no haya nada, todo igual, entonces todo blanco y negro. Igual, para que no hayan pasiones, no haya odio, no haya amor, no haya venganza, no hay sentimientos, todos están reprimidos, o sea, nadie sabe eso, ¿no? Y al final terminan siendo como autómatas porque solamente viven una vida mecánica donde el gobierno les da un rol al que se van a dedicar y luego pues ya fue. Pero la parte que digo que es como más mística es porque Jonas es el único en esa sociedad que empieza a ver el color rojo, ¿no? No me puse rojo por eso, pero básicamente... y es interesante porque si no, lo analizas, ni siquiera llevándolo a un tema esotérico, o sea, si lo llevas al lado como que científico, el color de la vibración más baja es el rojo, ¿no? Porque, o sea, el rojo está más abajo y el violeta es el más arriba, ¿no? Por eso es infrarrojo, ultravioleta. Y él ve el primer color como rojo, entonces, porque es, digamos, quizá el primer color que está desbloqueando. Y nadie puede hacer eso, incluso Jonas, y por eso a mí el libro me gusta mucho más que la película en este caso, porque te hablan de su vida interior y de cómo él, por ejemplo, él siente amor por su amigo, pero cuando él intenta darle amor a su amigo como que no lo entiende, ¿no? Y Jonas sufre porque no puede dar amor, no puede recibir amor, entonces es como literalmente una distopía bien completa porque ya no habla solamente de tema de gobierno y política, sino a nivel emocional, espiritual, ¿no? Y claro, y al final, bueno, al final no, sino que en sí el plot es de que él es el receptor de recuerdos al que tiene que recibir los recuerdos de The Giver, y le pasa todos los recuerdos de la humanidad que son de dolor, de tristeza, de pena. Entonces, creo que ese libro me gustó muchísimo porque logra mezclar cosas, digamos, terrenales con cuestiones espirituales y sigue siendo una distopía, por ejemplo, ¿no? Y bueno, leí hasta el tercer libro, me falta el cuarto, lo tengo, pero no lo leo. Pero sí, o sea, si lo pueden leer en algún momento, leanlo. Claro, yo también creo que ese libro fue uno de los que también hizo como el clic, porque si bien veníamos en una línea, Los Juegos del Hambre, Divergente, y todos estos libros de Maze Runner, que medio que seguían una misma línea, estructura, en The Giver fue completamente diferente. El libro me fascinó también, o sea, me quedé muy enganchada por esta ya twist que tenía entre utopía y distopía y ver cómo
y va cambiando también el mismo personaje que es Jonas. Sí fue un antes y un después. Y la película no me encanta, no me parece mala, no me encanta, pero creo que también es un acercamiento hacia lo que querían contarnos. Y después yendo un poquito ya al terreno quizás de películas, series, como para diversificar un poco, muchos, casi todos o todos, los capítulos de ¿cómo se llamaban? Casi todos los capítulos de Black Mirror también vendrían siendo distopías, muchos de Uy, ellos, sí. obviamente ciencia ficción, pero muchos de ellos también tienen este tipo de sociedades en donde es como bastante indeseable el querer estar ahí, en donde su sistema y donde sus normas y donde la estructura es de una forma que no puede variarse y que sí va en contra de las libertades de las personas. O sea, siento que las distopías no solamente son la que tiene su letrerito de es una distopía, sino en general podemos encontrarlo en diversos productos. Otro de los que me gustó y siento que pude vivir un poquito más el proceso fue con el cuento de la criada de Handmaid's Tale, porque yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en Editorial Océano y fue la época en donde el libro comenzó como a tener nuevamente el valor que merecía. O sea, fue un libro que se publicó hace muchos años, estuvo muy vigente en su momento, luego como que fueron acallándolo poco a poco, medio que censurándolo, hasta que volvió a resurgir como en el 2016 más o menos, y lo estaban trayendo nuevamente a Perú porque era un libro que no estaba en Perú, que no estaba en la TAM, que inclusive estaba en muy poquitos lugares como del mundo, y lo volvieron a reimprimir justamente por la importancia que tenía la temática, que es como ver a la mujer simplemente como un objeto en la sociedad, como sin una meta, sin necesidades, simplemente como para seguir sosteniendo la sociedad en cuestión de como seguir teniendo hijos, seguir teniendo descendencia. Y fue súper chévere como que este proceso, porque ni bien el libro llegó a Perú como lo teníamos en la oficina, y en su momento era esta época en la que le decíamos a todos de, pero ponte a leer las novedades. Entonces sí me tocó como muy de cerca entender de que era un libro que nos tocaba diferente a todos, y siento que a las mujeres te choca como mucho, mucho más, y lo comprobé porque en la oficina yo fui la única mujer que lo leyó, ¿ok? Pero de ahí lo leyeron como que los demás hombres y todos era como, pues, ok, es un libro más, ¿no? O como que algunos decían como, no entiendo por qué como tanto lío o tanta explosión con este libro. Y yo me acuerdo que lo leía y habían partes en donde de verdad tú no podías continuar como con lo fuerte que eran. Y lo fuerte no me refiero a lo explícito, sino a lo que realmente te hace sentir y lo que te están mostrando en la historia justamente distópica, en donde a lo mejor pues no tenía ni voz ni voto, que era simplemente el objetito ahí. Y fue muy interesante ver como las diferentes perspectivas. Y luego de eso que surgió el super boom, llegó, no, llegó la serie, porque me parece que había ya una película, y todo comenzó como a cuajar nuevamente con el tema de distopías y como el mensaje tan clave que igual llegan a dar. Siento que las distopías como es bien fácil identificarlas porque sí tienen un mensaje que si bien no es una fábula que te lo dice ahí, el mensaje de la serie o la película o el libro es este, pero sí está bastante clarito, y me gustó bastante, fue bien difícil como de leer en su momento. Sé que vi el primer capítulo de la serie, nunca pude continuarla. Luego ya me leí el libro en su versión de novela gráfica también. Es una serie que tengo muy pendiente, pero que me parece que también es de las mejores que se han hecho en cuanto a una adaptación de distopía en general. De ahí también sé que han surgido muchas más. No sé si tienes alguna otra en mente o alguna recomendación en general como de alguna distopía que salga un poquito del parámetro de ser. A ver. Pero antes, quiero mostrarles las portadas de aquí. Porque, o sea, las amo. Bueno, el lado triste es que Everest ya no existe, la editorial, pero las ediciones que sí eran muy bonitas. Este es el 2 que... En realidad, este lo leí con Lali, no nos gustó mucho. O sea, creo que es un libro puente, porque la idea de esto es como conectar con el tercero, que el tercero es muy bueno, que es El Mensajero. Y bueno, el último que salió después de muchos años es El Hijo, este, que es más gordito. Ese es el único que me falta leer. Siento que no lo leo porque no quiero terminar la saga, pero realmente siento que vale mucho la pena. Pero ahora volviendo al tema que, sí, y volviendo al punto de lo que preguntó Lali, fuera del formato de libros, o sea, hay una que voy a mencionarla primero, que es una distopía hasta cierto punto, pero no es el plot general, que está en Apple TV, que es... se me fue el nombre. Foundation. Foundation. Como fundación. Es como... Igual así como del corte de Dune. O sea,
en el sentido de así ciencia ficción, ópera espacial. Y me parece que también los libros, estoy buscándolo, fueron escritos hace tiempo. Ah, sí, son de Asimov, ya me acordé. Son de Asimov, entonces sí. Y, o sea, por ejemplo, acá también te plantean un gobierno, digamos, casi dictatorial, pero a nivel intergaláctico. Bueno, sí, tiene libros, sorry, pero la serie me pareció bastante buena. De hecho, hasta ahora creo que hay 2 temporadas, va a salir la tercera. Y lo chévere de esto es de que hay, claro, hay un emperador, pero el emperador que logra, digamos, concretar este gran gobierno era tan soberbio que consideraba de que nadie era más como, digamos, eh, digno de gobernar que él. Entonces ni siquiera un hijo suyo. Y lo que él hace es clonarse. Entonces, ¿no lo dije esto en un podcast pasado? ¿O sí? Porque siento que lo he hablado ya. Ok, entonces el caso es de que eh, este gobierno se vuelve una, no sé cómo llamarlo, es una clonarquía, no sé, esa palabra no existe, pero el punto es de que solamente gobiernan clones de este emperador y siempre gobiernan tres, es como el emperador del adulto, el emperador anciano y el emperador niño, en sus 3 tiempos, ¿no? Entonces la tarea del anciano es guiar al adulto y la tarea del adulto es servir el ejemplo al niño y la tarea del niño es ser el reemplazo del adulto cuando el adulto se vuelva viejo. Entonces va siendo como un ciclo infinito y el que tiene siempre más poder es el adulto, ¿no? Pero de alguna manera, si te das cuenta, termina siendo también una distopía porque estás condenando a la humanidad a tener siempre un mismo gobernante. O sea, cuyos caprichos y cuya mentalidad nunca va a cambiar porque es siempre la misma persona de alguna manera, ¿no? Hasta que claramente esto se va a romper en algún momento. Entonces, si les gusta como la ciencia ficción y así con esos toques políticos, pueden ver Foundation. Y creo que uno que me gusta mucho y bueno, sale del formato de libros, aunque es un cómic, pero yo solo he visto la serie, es The Voice, de los superhéroes. The Voice es una distopía con superhéroes que varía entre la ciencia ficción y la fantasía, aunque en realidad creo que le dan una especie de explicación más científica, obviamente ciencia ficción, no científica en nuestra ciencia, pero creo que o sea, se van más por el lado de la ciencia ficción que de la fantasía, no es como que, no sé, o sea, como que Mujer Maravilla que tiene sus poderes de un dios. Acá te explican más cómo obtienen los poderes de estos superhéroes, pero es muy chévere porque creo que a todos los que hemos crecido viendo películas de superhéroes como eh, Superman, Batman, Spider-Man, Iron Man, lo que sea, de alguna forma creo que todos en algún momento hemos dicho qué chévere sería que exista un superhéroe, ¿no? Y que nos salve, sobre todo cuando vives en la TAM. Entonces, el tema es de que cuando ves The Voice dices, qué bueno que no existan, porque de alguna forma creo que hasta cierto punto es más realista, ¿no? Porque cuando tú ves una pelea entre Superman y, no sé, pues, los extraterrestres, o sea, ¿cuál se llamaba el enemigo de Superman que venía también de su planeta? No me acuerdo. Ah, se me fue. Ya, no, 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 pero está por ahí, ¿no? Pero eh, sí, el comandante, o bueno, ya, contra Lex Luthor, lo que quieran, o Batman contra el Guasón, o las linternas contra Parallax, creo. Lo que sea, sorry. Eh, si lo piensan, es como que cuando vemos una película se destruyen los edificios, se destruye todo, pero nadie muere. Pero eso no pasaría, pues, o sea, imagínense si Superman sale volando contra un edificio con su velocidad, su peso y todo, terminamos destrozados, ¿no? Y eso es lo que sucede en The Voice, o sea, las consecuencias de los actos de los superhéroes, sea de manera heroica o no, terminan existiendo, o sea, hay consecuencias mortales. Y también te muestran el lado humano de los superhéroes, es decir, y de cualquier ser, ¿no? O sea, cuando tienes poder es muy fácil corromperte, ¿no? Y cuando eres de una forma superior a los demás, terminas creando, o sea, creando una jerarquía y perpetuándola, ¿no? Y justamente lo chévere de The Voice es que te plantea superhéroes que son el arquetipo de otro superhéroe que ya existe, ¿no? O sea, Homelander es básicamente un Superman en The Voice, ¿no? Luego Queen Maeve es Mujer Maravilla. Black Noir es Batman. Luego está el símil de Aquaman. Es como una Liga de la Justicia, pero para adultos, vamos a decirlo así. Eh, Sí, sí, en realidad sí es para adultos, no solo porque tenga temas fuertes, sino porque sí hay escenas así como medio
XXX, o sea, no que estén así, o sea, sí, a nivel gráfico, o sea, a nivel sexual, pero no tanto porque haya como escenas de sexo, sino escenas sexualizadas, creo que sería la palabra, porque cuando hay escenas de sexo siempre termina mal en esa historia. Entonces, y bueno, de hecho, esta serie tiene un spin-off que es Jim B, que de hecho hace poco pasó algo muy triste porque falleció uno de los actores de Jim B, que justamente hace de uno de los superhéroes, que creo que él tenía el poder de manejar los metales. Pero bueno, sí, The Voice creo que es un ejemplo muy bueno de una distopía que no es una novela y que no tiene nada que ver con política, digamos, de una manera tradicional. Política hay claramente porque justamente te hablan de la manipulación social, ¿no? Y de los medios y sí. Y que eso al final está ligado a la política, ¿no? Porque al final el gobierno de turno o los candidatos de turno terminan metiendo mano en lo que los medios exponen o dejan de exponer también, ¿no? Como, bueno, los roles, ¿no? Y todas las pantallas de humo que estamos viendo. Literalmente todo está en The Voice, se la recomendamos un montón, nos gusta muchísimo a los dos, pero sí es para mayores de edad y no solamente por los temas que hicieron, o sea, el tema sexual, sino porque tiene escenas fuertes en cuanto a muertes, en cuanto a acción y demás. Así que tienes que tener como mucho estómago para ver esa serie. Y ya que hablaste de una muy buena recomendación, voy a terminar con malas recomendaciones. ¿Por Ah, qué? Porque si uno busca en Google, no sé, películas de distopías, libros de distopías, en realidad siento que justamente como es una categoría, un tema y no un género, no está siempre bien como manejado. Entonces cuando comenzó a salir este boom, al menos en lo que es juvenil, que fue como lo que yo experimenté, de las distopías, hubo otros libros que dijeron, yo también quiero vender, vamos a decir que somos distopía, aunque nada que ver. Y acá me duele, ¿ok? Porque me gusta mucho esta saga, pero la selección se vende como una distopía. Y amigos, este es un libro en donde solo hay princesitas y príncipes y por ahí una que otra peleita. Pero así como este de acá, hay muchos más que ustedes van a encontrar que dice, sí, sí, distopía. Y en realidad no son una distopía, o sea, en realidad no profundizan tanto como deberían, no tiene como que estas características base que nosotros y que en general se le atribuye a las distopías. Entonces, por ejemplo, está La Selección, que fue un intento de distopía mal logrado, pero una historia divertida que igual pueden leer, buscar, escuchar, porque en esta época no sé si les recomendaría como para alguien que va a leerlo recién por primera vez. Luego apareció Delirium, que igual intentó ser bastante similar a The Giver, spoiler, no lo logró, que era un mundo en donde no había sentimientos, no había amor, y alguien por ahí comienza a desarrollarlos y como que no entiende qué es lo que está pasando. Después están Correr o Morir, que sí fue un muy buen intento de distopía y que al fin es una de las pocas sagas también de su época que tuvo un inicio y un cierre y un final digno, porque la mayoría de estas no lo logró. Divergente igual empezó bastante bien siendo una distopía, y luego el camino se fue bifurcando de formas bastante curiosas. Terminó en un muy mal cierre de la trilogía y nunca terminó como películas. Se quedaron de hecho a la mitad. Después de eso también tenemos como Los Jóvenes de la Élite. Hubo un intento por hacer una distopía diferente, no funcionó. De hecho creo que a Perú llegó solo el primer libro. Después tenemos también libros como Legend, en donde se mezclaba un poquito el tema de la fantasía y de la, bueno, acá no hay fantasía, de la ficción, de la acción, con la distopía, que estaba como muy por detrás, muy por encima, porque sí es muy cierto que hay muchos de los libros juveniles que siento yo intentaban decir que era distopía cuando simplemente había un uso de la milicia bastante marcado en la historia y no necesariamente tiene que ver con eso. Y después hubo muchos más que pasaron como sin pena ni gloria, como Juntos, de hombres a monstruos de Patrick Ness, que igual Patrick Ness tiene muy, muy buenos libros, pero hubo como muchos autores en su momento que justamente por este boom que les comentamos que hubo en las distopías, dijeron, de acá soy, acá agarro dinero, y no funcionaron al 100%. Así que yo les diría que cuando quieran leer una distopía, cuando quieran ver algo que sí sea distopía, como que traten de investigarle un poquito más, o simplemente déjense llevar y van a encontrar también historias muy buenas. O sea, de hecho, en la mayoría de historias de distopías, de ciencia ficción, como tal, ya hablando de un género, siempre hay un tema de una opresión, de alguna u otra manera.
para que la historia pueda avanzar. Entonces por ahí pueden ir armando cuáles son sus favoritas y sus menos favoritas. Como ven, hay de todo, o sea, no son las distopías que se les vienen a la cabeza y ya hay mucho más. The Voice, como dijo Aaron, es una distopía. The Giver es una distopía que comienza con utopía. Hay muchas otras historias de Black Mirror. Todos los capítulos básicamente vendrían a ser una distopía. Y muchos de ellos ya se sienten muy reales también con todo lo que está pasando ahora. Entonces creo que las distopías pueden estar en muchas cosas, muchos formatos, muchos géneros, y que sí es como una temática importante de reconocer, de consumir también para poder ir analizando todo lo que vemos en el día a día. Entonces creo que con eso en mi caso voy a ir cerrando con estas recomendaciones malas de intentos fallidos de distopías. Aaron, por tu parte, ¿hay algo más que quieras comentar para cerrar el episodio de hoy? Creo que no tengo tantas recomendaciones malas, pero, o sea, bueno, yo en The Maze Runner tengo un gran conflicto porque yo amé el primer libro. Es uno de los pocos, o sea, yo leo lento ya, y ese libro lo leí creo que muy rápido, o sea, no podía dejarlo. El segundo se me hizo como regularcito, pero yo el tercero fue como que dije, ¿por qué escribió esto? O sea, me pareció, o sea, fue, sí, o sea, es que el tercer libro me pareció muy malo, la verdad. Y entonces yo diría como que yo sí recomendaría The Maze Runner, pero el tercer libro no. Entonces no sé cómo recomendarlo porque es como, vas a querer terminar la historia. Sí, o sea, de hecho, yo siento que, o sea, como que logran mejorar un poco el cierre con las alteraciones que hicieron, porque de hecho en la segunda película como que mezclan cosas de los dos últimos libros y tenía lógica, porque el tercer libro para hacer una película era insostenible, ¿no? Entonces, me parece chévere. De hecho, ahora está saliendo una nueva trilogía de The Maze Runner, que son como varias décadas después, donde ya Thomas está muerto, y de hecho creo que ahí te revelan que el que tú creías que era la cura no era la cura y que era otro, que es el personaje favorito, creo. Pero bueno, una trilogía, bueno, ni siquiera decir trilogía porque yo solo leí el primero, es que no me gustó, me aburrió muchísimo, fue Partials, que tuvo mucho boom en 2014, 2013, creo, 2013, 14, 15. Esta saga de Partials de Dan Wells me aburrió muchísimo. No voy a decir que es malo o no, simplemente a mí me aburrió muchísimo, no lo podría recomendar. Y lo peor es que yo tengo los libros autografiados porque me los regalaron los 3 libros autografiados y fue como, gracias. O sea, igual me parece que cuando me los regalaron yo no los había leído, entonces yo lo leí con el libro ya autografiado. Entonces, bueno, ya ni modo, ¿verdad? Eh, pero no sé, o sea, tiene conceptos interesantes, pero no me gustó mucho. Luego, creo que yo diría que eso, o sea, no es que haya leído tampoco muchas distopías y menos distopías que no me hayan gustado. O sea, es que en realidad nunca he sido tan fan de las distopías, soy sincero. Entonces, no he sido como que, no tuve ese camino que muchos tuvieron de que como se obsesionaron con distopías, leyeron tantas que tuvieron como buenas y malas experiencias. Creo que yo leí como distopías puntuales, aunque a mí Divergente no me gustó. De hecho, yo el primer libro me pareció como, bueno, o sea, lo leí para ver la peli, y la verdad me pareció aburrido, nunca entendí el hype de Divergente, o sea, ni siquiera tuve que esperar a que saliera un tercer libro para darme cuenta que no me gustaba. Sí, y bueno, de hecho sí me da pena su camino cinematográfico, me pareció muy accidentado y me parece muy triste que en realidad una saga se quede así a medias, o sea, sí, o sea, siento que es un gran accidente, o sea, porque ¿quién va a querer ver una serie de películas que no tiene final, no? O sea, salvo que, bueno, ya te ensartas porque, bueno, tú estás viéndola y la cancelan, eso es otra cosa. Pero, bueno, eso, y sí, de ahí, bueno, una recomendación que puedo hacer, aunque solamente van a poder leerlo porque la serie la cancelaron y no era mala, es Agencia Lockwood, que es una distopía con fantasmas, y eso me pareció loquísimo porque, como dije, o sea, generalmente nunca se explora la fantasía como distopía, y en este caso es de que la sociedad vive con fantasmas de una manera normalizada, y esto ha generado una alteración pues en la vida cotidiana, ¿no? O sea, no, o sea, caminas por la calle y se te va a cruzar un fantasma, hay una peste de fantasmas en el mundo, y justamente la agencia Lockwood es esta pequeña agencia que busca combatir estas apariciones sobrenaturales, que la verdad el libro me pareció muy chévere, solo leí el primero, siempre quise leer el segundo, nunca me lo compré. El tema es de que se los recomiendo leerlo en inglés porque no han traducido los demás, entonces si lees en español como que te vas a quedar con las ganas. Y yo sé que es quedarse con las ganas de seguir leyendo una saga que nunca va a ser traducida. Así que bueno. Y sí, o sea, yo creo que eso.
Y nada, o sea, pueden ver The Boys. Y creo que también esta serie de Invincible, que también es de la temática de superhéroes, pero a nivel adulto, que también está en Prime. Tanto The Boys e Invincible son de Prime y son de temática adulta, perdón, de superhéroes, pero superhéroes retorcidos, esa es la idea. Y The Invincible es animación, eso sí. Y sí, eso es todo también todo por mi lado, o sea, no estoy seguro. Bueno, una cosa. Esto no sé si calificaba como distopía, pero yo la recomiendo, pero no sé. O sea, ¿tú leíste las Crónicas Lunares? Ya. O sea, lo que pasa es que también es como lo que menciona Lali, ¿no? Como que la quisieron vender como distopía y la verdad como que o sea, tener un gobierno indeseable en la historia no te convierte automáticamente en distopía, ¿sabes? Entonces, en este caso era como, claro, los cyborgs existen de una manera casi normal, o sea, normal en el sentido común, más no aceptada. Entonces, es una distopía porque hay una cuestión de discriminación y todo eso, pero realmente creo que el fuerte de las Crónicas Lunares está en que sirve como un retelling, ¿no? De las princesas clásicas y todo eso. Me pareció muy chévere verlo desde el lado de sci-fi. Pero yo no lo vendería como distopía, o al menos yo diría, bueno, tiene un corte distópico a lo mucho, ¿no? Pero no es una distopía. Y bueno, Igual tienen ya varias recomendaciones. Cualquier cosita saben que por el Instagram y Efecto Ficción nos pueden contactar. Y a ver si en algún momento también les traemos nuevas recomendaciones, porque estas han sido como las más clásicas y algunas también de las últimas que hemos ido viendo. Esperamos que les haya gustado un montón el episodio y recuerden que nos vemos en la siguiente semana. ¡Chao! chao.